tal? Bienvenidos. Esto es De Buena Fuente. Estamos en este programa realizado por la productora de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y en esta oportunidad una temática difícil, pero que vamos a abordar de la mejor manera con nuestros especialistas. Así es, Laura. La intención es que nosotros podamos ir trabajando esta temática, obviamente compartiendo con nuestros invitados y panelistas esta posibilidad de debatir y de obviamente formar nuestra propia opinión en función de la información que estemos manejando durante el programa de hoy. Esta es entonces, para iniciar nuestro programa, la presentación del tema del día. La violencia de género puede tener origen en las rutinas del hogar, puede asociarse al alcoholismo, a la drogadicción, a la frustración por el desempleo, la pobreza o la escasa movilidad social. Puede asociarse a carencias afectivas de la infancia o a la intolerancia frente a la incapacidad de resolver problemas de forma civilizada. Todas estas hipótesis intentaremos dilucidarlas en nuestro magazine De Buena Fuente. Y presentado el tema, vamos a interiorizarnos acerca de cuál es el panel que nos acompaña en el día de hoy. Tenemos a Raquel Escobar, trabajadora social de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida. Queríamos saber qué te parece este tema, esta pregunta que quedó latente aquí en la presentación del programa. No hay una única razón, digamos, ¿no? Y es interesante poder verlo y poder trabajarlo desde esa mirada, una mirada múltiple, digamos, ¿no? Porque bueno, es una problemática donde hay ciertas situaciones en las que son mucho más complejas, donde aparece una agresión, pero también una falta de poder resolver las situaciones de una manera más democrática, más poder hablarlo, poder consensuar, y aparece estas situaciones de violencia ante, bueno, falta de resolución de los conflictos de una manera mucho más tranquila, digamos. Bien, para continuar presentando a nuestros panelistas en De Buena Fuente, nuestro programa del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a Natalia Gutiérrez. Ella es integrante del plenario de trabajadoras del Polo Obrero. Natalia, un poco en lo que fue este disparador del tema de la violencia intrafamiliar, a modo de presentación, ¿cuál pensás que son algunos de los factores que son los responsables de generar este tipo de violencia? Bueno, principalmente en nuestra organización nosotros nos enfocamos más que nada en la salida a este problema, porque bueno, creemos que no hay que hacer énfasis en, digamos, porque además los medios de comunicación hacen énfasis muchas veces en la víctima. Entonces nosotros lo que presentamos es un programa de salida para las mujeres, especialmente trabajadoras que sufren este flagelo, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos parece, digamos, hacer un énfasis especial en el agresor o en el violento, que bueno, que tiene que ver con un montón de factores de lo que vivimos en la sociedad, como trabajo, drogadicción, alcoholismo, etc. Pero bueno, nos vamos a enfocar más que nada en la víctima, en los hijos de la víctima, y en que esa persona pueda tener una salida, digamos, favorable a este flagelo. Y por supuesto que hacemos responsable al Estado, por supuesto que hacemos responsable a que vivimos en una sociedad capitalista en la que rige el machismo, en una sociedad patriarcal, en donde, bueno, obviamente que los derechos de la mujer quedan relegados a un segundo plano, ¿no? También en esta oportunidad contamos con la presencia de Gabriela Rodríguez. Ella es jefa de la Comisaría de la Mujer. Gabriela, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, en realidad estoy de acuerdo con lo que planteó Raquel, de la multiplicidad de factores que hacen a una situación de violencia familiar, y también con lo que dijo Natalia, que tiene que ver con una sociedad patriarcal y machista. En realidad, históricamente las mujeres han sido sometidas al poder de los varones, y también eso tiene que ver con la formación, con la cultura que se fue recibiendo desde la crianza, ¿no? Las mujeres en general son formadas para obedecer, para respetar, para ser sumisas, para ser
para atender, no me sale la palabra, pero agradar. Y los varones son enseñados desde muy pequeños a ser rudos, a dominar, a ser fuertes, a jugar con la pelota. Si vamos a otro ejemplo, el fútbol, que es un deporte nacional y que nos identifica como argentinos y que cada vez que la selección juega todos nos ponemos la camiseta. No hay selección de mujeres, por ejemplo, en el mundo. No hay casi mundiales de fútbol donde participen las mujeres. Y si hay, al menos con la misma trascendencia. Y si hay, claro, no son publicitados, no trascienden y cuando juega el equipo femenino de fútbol no nos enteramos. Claro. Y son tan argentinas como esos varones que están representándonos en el mundo, ¿no? Bien, para completar la presentación de nuestros panelistas y un poco también aprovechando esto que estamos hablando y que se dice que somos una sociedad machista, que obviamente estamos bajo este designio patriarcal, estamos también con el licenciado en Trabajo Social Javier Moca, que además trabaja y es perito del Poder Judicial. ¿Cómo somos en Santa Cruz? O al menos, ¿qué pintura rápida podemos hacer de cómo somos como sociedad en este sentido en nuestro territorio? Creo que hay esta cuestión de la herencia, ¿no? Esta construcción social que gira en torno a estos patrones y estereotipos, ¿no? Marcados ya sea desde el machismo y mismo podríamos decir hasta de cómo nos relacionamos entre nosotros, digamos, en general, más allá de la cuestión de género. Creo que dificulta, ¿no? Esto de poder posibilitar el encuentro entre personas, ¿no? De reconocer al otro como un otro íntegro, ¿no? Hay cuestiones que se juegan, justamente como decía la compañera, vivimos una sociedad que se rige por el capitalismo, digamos, la circulación de mercancías, muchas construcciones de las relaciones se configuran en esos términos, ¿no? Como relaciones entre objetos, y esta falta de reconocimiento del otro como un sujeto y no como un objeto es lo que plantea estas dificultades también, ¿no? Hay una fuerte cuestión que se juega de fondo, me parece, que es la cuestión del dominio, ¿no? Donde la violencia parece ser entendida como una herramienta más disponible y hasta a veces legítima, ¿no? Esto no solamente se da a nivel, ustedes mencionan esto de la violencia intrafamiliar, y bueno, la familia no es una isla, digamos, no es algo aislado de su contexto. Sin duda, muchas cuestiones de la violencia que circula en toda la sociedad se trasladan y emergen en la familia como emergente, ¿no? Como, digamos, catalizador, como analizador de lo que es la sociedad también, ¿no? Si nosotros entendemos que quizás, o podemos pensar que ya todo funciona con un cierto nivel de violencia, ¿no? El funcionamiento, digamos, sistémico, ¿no? De la sociedad funciona a partir de un nivel de violencia que podríamos decir como cero, ¿sí? Que no es percibido como violencia en sí, sino que se advierten estas violencias, aquellos excesos de ese nivel cero, ¿sí? Que es lo que aparece como la violencia doméstica o otro tipo de violencia que puede ser, no sé, en otros ámbitos. Claro que sí. Vamos a invitar a nuestro panel y también a ustedes que están en la casa para que puedan ver la primera parte del informe acerca de los tipos de violencia y cómo podemos detectarla. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica puede definirse como una situación de abuso de poder o maltrato físico o psicológico, ejercido sobre todo por un miembro de la familia. Aunque no puede afirmarse que toda violencia sea cometida por hombres, ocurre así en la mayoría de los casos. A veces, son el padre y la madre juntos quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. Cada vez que pasaban estas situaciones, que yo no perdonara y que él iba a cambiar, y mentira, no cambio. Mi hija vivió todo eso, porque ella después se crió en ese ambiente de ver los golpes. Él no le importaba tirarme al piso y agarrarme patadas y a decirme que de su lado nunca me iba a ir. Tiene como estrategia para hacerte creer de eso, de que sin ellos no servís. La violencia contra la mujer puede manifestarse a través de golpes e incidentes graves, como también insultos, manejo económico, amenazas, chantajes,
control de actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de la casa, abandono afectivo, humillaciones o por no respetar opiniones. Cuando llego, él estaba esperándome ahí, en la parada de tren. Y ese día hacía mucho calor, yo me había puesto una pollera. Me decía, seguro que estuviste con otra persona, ¿por qué te vestís así? Y seguía insultándome y agrediéndome. Y cuando el tren llega, mucha gente viaja en ese tren y bajan así mucha cantidad. Y él agarró y me levantó la pollera delante de todo el mundo. Y me decía, esto te gusta, ¿no? Que te vea todo el mundo, te gusta, ¿no? Y eso fue como lo máximo, porque me humilló adelante de todo el mundo. Es difícil saber exactamente qué tan común es la violencia doméstica, ya que las personas a menudo no la denuncian, siendo que este delito es penado por la Ley número 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. No hay ninguna víctima que se considere típica. Sucede entre personas de todas las edades, afecta a todos los niveles de ingresos y educación. Sin embargo, ¿se aplica verdaderamente esta ley? ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Pero hombres ¿qué hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? La idea de provocación de la violencia, ¿es un mito que ayuda a tolerarla? ¿Cuántas preguntas que surgen a partir de este informe, como por ejemplo si son conductas aprendidas, cómo podemos evitarlas, qué pasa con los niños dentro del hogar que viven este tipo de violencia? Y obviamente nos hace mucho ruido esto último que estábamos viendo sobre si detrás de la justificación de la violencia, si existiera una justificación, existe la provocación. Varias preguntas se van a ir desprendiendo a lo largo de lo que por supuesto será el programa del día de hoy. Ahora tendremos una pausa y al regreso, nueva parte del informe, conoceremos más testimonios y por supuesto estaremos debatiendo sobre lo que es la violencia y especialmente la violencia intrafamiliar. Ya volvemos. Retomamos de buena fuente y dijimos, habrá muchas preguntas que iremos desarrollando, inclusive los informes irán tirando y desplegando aquí en la mesa varias preguntas para que nosotros podamos ir debatiendo y por supuesto podamos comenzar a enriquecer este tratamiento. Sí, Facundo, a propósito de esto, nuestra investigación acerca del tema dejó datos que realmente son alarmantes, por eso queremos compartirlos con ustedes en esta segunda parte del informe. El peor escenario de la violencia doméstica para la mujer es el femicidio, la muerte en manos de un hombre que básicamente la considera como de su propiedad. Entramos a la casa y él empezó a amenazarme. Si vos me dejás a mí, yo voy a agarrar a tu hija y me voy a tirar abajo de un auto y vas a ver cómo vas a venir al lado mío otra vez a buscarme. Si vos sabés lo que te conviene, no me vas a dejar a mí. Y me hablaba así y sus ojos siempre me manipulaban. Su mirada era un temor, me hacía dar por dentro. En la Argentina, la violencia masculina mata a una mujer cada 30 horas. Entre 2008 y 2015 hubo un total de 2.094 femicidios. Los datos surgen del informe 2015 presentado por el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano de la ONG La Casa del Encuentro, junto con la ONU, Organización de Naciones Unidas. En este sentido, la organización destaca las consecuencias de los asesinatos a mujeres que han dejado desde el año 2008 a más de 2.500 hijos sin madre. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo,
El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. Y casi el 80% de los casos, el femicida era una persona conocida. ¿Cómo se detiene un flagelo de esta magnitud si las leyes que penalizan estos actos ya existen? E igualmente, cada año aumenta el número de mujeres muertas, víctimas de este tipo de violencia. Bueno, la verdad que las cifras son un poco preocupantes, pero queríamos saber, Raquel, la gente que se acerca a la oficina de violencia doméstica, ¿son víctimas que hay un tipo de víctima, digamos, hay un modelo de víctima o son diferentes? No hay un modelo ni un tipo de víctima. Cada situación es particular. Y así es trabajada, digamos, ¿no? La problemática que traen y la situación que traen se aborda desde ese lugar, digamos, ¿no? A la Oficina de Violencia Doméstica se llega de forma voluntaria, las personas que quieren denunciar, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que no es una denuncia que se hace como en la comisaría, lo que se inicia en la Oficina de Violencia Doméstica es un juicio, y es un juicio hacia la persona violenta. Y muchas veces ese juicio es hacia la persona que se ama, y donde están entrampadas. Entonces es muy difícil para muchas mujeres y hombres, cuando llegan a una situación de iniciar este tipo de demanda, poder sostenerlo en el tiempo también, ¿no? Yo creo que con la pregunta que estaban planteando tiene que ver con políticas públicas que, si bien hay leyes, digamos, que protegen, no solamente es la cuestión de leyes, es una cuestión también de políticas públicas. Las personas que llegan a la OVD en muchas situaciones no han tenido previamente ningún tipo de asesoramiento, no en la denuncia en sí, sino en cómo poder trabajar lo que le está pasando, digamos, ¿no? O sea, qué cuestiones tienen para poder protegerse de este tipo de relación, de este vínculo. Entonces, cuando se llega a la instancia de iniciar un juicio, es muy complejo que después lo puedan sostener. Entonces, me parece que faltan justamente políticas que puedan trabajar desde lo antes y lo posterior a una denuncia, digamos, ¿no? O sea, la persona tiene el acceso, digamos, puede ir y puede denunciar, pero ¿cómo se sostiene eso en el tiempo? Y creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Estamos formados de una manera, digamos, quizás hablábamos por ahí en el corte de esta cuestión de, bueno, cuando son más chiquitos, ahora los más chiquitos tienen mucha más facilidad, digamos, o están mucho más abiertos que nosotros que ya estamos formados. Y me parece que esta cuestión de, bueno, cómo fuimos criados, tiene que ver también con esto de, bueno, cómo nos vamos desarrollando y cómo después establecemos esos vínculos y esas relaciones. Y me parece que te molesta, a mí me parece que todavía desde el Estado se sigue poniendo el énfasis sobre la víctima. El Estado se hace presente, ¿no? A través de la Oficina de Violencia Doméstica, a través de la Comisaría de la Mujer. Sin embargo, no termina de dar una respuesta concreta, como vos lo estabas diciendo bien recién, a esa persona violentada. ¿Por qué? Porque no se la acompaña, porque no existe un equipo psicológico, digamos, que acompañe a la víctima, que le diga, mirá, vos podés ir por este camino, vos tenés la fuerza. El Estado siempre está poniendo el énfasis también en la víctima. Me acuerdo de una campaña que hubo con respecto a esto del femicidio, sacale tarjeta roja al maltratador. Digo, una persona que está sumida totalmente en un estado de que le cuesta muchísimo salir por sí sola, que muchas veces va a hacer la denuncia acompañada, ¿cómo va a sacarle tarjeta roja al maltratador? Es muy difícil. Por eso Natalia, planteo ¿vos esta cuestión, ¿no? considerás, por ejemplo, entonces que ahí también, inclusive para las campañas, seguimos siendo machistas y seguimos enfocando el problema en lo fácil? El Estado no está dando una respuesta concreta.
Nosotros desde nuestra organización, el Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, acompañamos a muchas víctimas, las alentamos para que haga la denuncia y las acompañamos en todo este trayecto de burocracia que ofrece el Estado, ¿no? Y que en Santa Cruz todavía sigue habiendo muchísimas trabas. Si no, repreguntémonos por qué somos la tercera provincia o la segunda peor en casos de violencia, de femicidios, ¿no? Exacto. Sí. Sobre esas estadísticas vamos a estar conversando dentro de un ratito nada más. Ahora vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir compartiendo informes. Hay más datos estadísticos y por supuesto la posibilidad de seguir debatiendo y poder, ¿por qué no?, empezar a inclinar la balanza y saber si el Estado trabaja bien, qué pasa del otro lado, qué pasa con las personas que son violentas y obviamente qué pasa con las víctimas. Ya volvemos. Continuamos en De Buena Fuente y en esta oportunidad vamos a conocer cómo nos posicionamos como provincia de Santa Cruz respecto a esta temática de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género. Estos son los números y los invitamos a verlo con nosotros. Según lo que sucede en la Argentina, la Casa del Encuentro informó que Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Córdoba encabezan las provincias con más femicidios debido al número de habitantes. Lamentablemente, Santa Cruz se encuentra en el segundo lugar de esta problemática, seguida por Formosa y Misiones, si se calcula la tasa de femicidios por cada 100.000 habitantes. Si una mujer fuera víctima de violencia intrafamiliar, ¿dónde debe dirigirse? ¿A quién tiene que recurrir? Yo lo que puedo decirles es que si alguna mujer realmente está pasando por situaciones como la nuestra o quizás peores, o que busquen ayuda, porque buscando ayuda salimos de todo esto y que no esperen 10 años como yo esperé. Tan solo con un golpe, el primer golpe, o no solo golpe, sino por ahí que te dicen cosas y eso es maltrato psicológico. Que los medios de comunicación se comprometan con la difusión de los femicidios ¿contribuye, además de hacerlos públicos, al control de estos casos o empeora la situación? Según la licenciada en Derecho y funcionaria del Departamento de Justicia de la Generalitat, Isabel Marzábal, la probabilidad de que se cometa un femicidio es 24 veces mayor si en los 10 días previos ha aparecido una noticia similar en los medios. Es lo que se denomina copycat o efecto imitación. Creo que hay que informar de la noticia, pero habría que evitar dar información demasiado detallada o difundir imágenes que no sirven para nada más que para dar ideas al agresor, esgrime Marzábal, quien ha ejercido durante su carrera profesional de secretaria judicial. ¿Podría determinarse el grado en el que el relato de un femicidio en los medios de comunicación, aunque sea indirectamente, actúa como posible detonante de otros posteriores? En todo caso, la tesis de la doctora Marzábal abre un debate sobre cómo aproximarse periodísticamente a estos lamentables sucesos. El efecto imitación es sin duda lo que seguramente ha hecho resonar más esto de poder conocer si efectivamente el rol de los medios de comunicación cumple un sentido positivo o si no, es negativo, de acuerdo a lo que podamos conocer. Gabriela, de lo que se ve en el movimiento diario, en las atenciones que tienen desde la Comisaría de la Mujer, ¿es cierto este debate que podemos empezar a plantear sobre esto del efecto imitación? ¿Qué pasa con los casos y qué pasa con la difusión? En realidad puede ser que algo tenga que ver cuando fue el tema de Wanda Tadei, que la pareja la quemó, aparecieron después unas cuantas víctimas de femicidios en las mismas condiciones. Pero no quiere decir que sea una condición, o sea, en realidad recién ahora estamos empezando a ver los femicidios. La ley de femicidio, o sea, el femicidio incorporado al Código Penal es de hace pocos años. Antes ni siquiera existía la figura como femicidio, se decía que era un crimen pasional o que, bueno, se decía homicidio, no se decía femicidio. Y estamos refiriéndonos a una mujer, ¿no? Entonces, esto es de pocos años. Entonces, esto de que los femicidios han crecido, los hemos empezado a ver, yo creo, y que hemos empezado a ver también y a visibilizarse las cuestiones, los casos de violencia. Hasta hace pocos años atrás no se hablaba de esto, no habían programas como este que están hablando de este tema.
era como tan natural que no se decía nada. Sí, de hecho tampoco teníamos comisaría de la mujer, para comenzar con ese tema, ¿no? Es que la comisaría de la mujer y la oficina de violencia doméstica y tantos otros espacios fueron surgiendo después de la ley 26485 que recién se creó en el 2009. Es de pocos años, recién hace poco estamos hablando de estos temas. Entonces, decir que, como decía Natalia, que el Estado hace nada o hace poco o que falta, es cierto, falta muchísimo trabajar en estos temas, falta trabajar en el fortalecimiento de las víctimas, falta trabajar con los agresores, falta, pero también tenemos que ver que en todo lo que se ha avanzado, yo creo, o sea, no, mirar para atrás un poquito. Yo hace muchos años que trabajo con violencia doméstica y es más, coordiné grupos de violencia de mujeres víctimas de violencia doméstica y bueno, las respuestas hoy son diferentes, hay otras respuestas. No digo que esa sea la solución y que el problema está terminado, al contrario. Desde que yo trabajo en la comisaría, nosotros creamos hace 2 años la comisaría, inauguramos hace 2 años, la cantidad de casos fue en aumento. En aumento casi, te diría, desproporcionado, porque el año pasado, por ejemplo, fueron 1.400 casos que atendimos en total, y este año ya, a esta altura del año, llevamos casi 1.800. Entonces, ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que se acerca a pedir ayuda, o sea, más allá de que hagan de cualquier trámite, denuncia, exposición, que vayan a asesorarse, que vayan a preguntar, para nosotros son casos. Y cada caso requiere una atención. Las atenciones que hacemos nosotras tienen más o menos 2 horas de entrevista para más o menos saber qué es lo que la persona desea hacer, qué quiere, cuáles son sus necesidades, a dónde apunta y aparte poder explicarle sobre sus derechos. Bien. Natalia, ¿ustedes están de acuerdo con el funcionamiento o ven resultados positivos del funcionamiento tanto de la Oficina de Violencia Doméstica como también de la Comisaría de la Mujer en función de los casos que llegan hacia ustedes? Claro, bueno, mira, yo primero lo que quiero decir con respecto a lo que decía Gabriela recién es que si la Comisaría de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica existen hoy es gracias a que las mujeres salimos a la calle a luchar, así hemos ganado muchísimos derechos, ¿no? No es solamente por la buena voluntad del Estado, de hecho eso no existe, digamos, eso es lo que sostenemos nosotros, sino hoy con la ley de violencia de género tendríamos que tener también sentencias a los femicidas, digamos, y eso en Santa Cruz no existe. De hecho, hace poco se quiere condenar a un femicida en Caleta Olivia por homicidio simple, es aberrante, digamos. Al travesticidio de Marcela Chocobar acá en Río Gallegos, también se lo quiere condenar como homicidio simple, digamos. Nosotros, las organizaciones de izquierda, salimos a la calle a pelear por esos derechos y a decir que, digamos, es una pantalla, es una cortina de humo lo que el Estado está, digamos, presentando, más allá de la buena voluntad de los trabajadores que pertenecen a estos entes del Estado, digamos, creemos que el Estado no proporciona presupuesto para la ley que está, digamos, en vigencia y acá en Santa Cruz no la vemos. Y una de las salidas que nosotras proponemos desde el Plenario de Trabajadoras es crear un consejo autónomo de la mujer, en donde la mujer, que sea manejado por las mismas trabajadoras, y que también sea un factor de organización para las mujeres y que las mujeres, además, digamos, de salir de esa situación de violencia, podamos ser conscientes de que no somos ningún objeto, ni siquiera del hombre que nos maltrató, ni del Estado que también nos violenta con falta de trabajo, con trabajos en negro, digamos, y sometiéndonos a esta violencia familiar, digamos. Nosotros creemos que primero nos violenta el Estado y después nos violentan también en nuestra casa. Bien. Javier, ¿qué querías agregar recién? No, quizás agregar a esto que pienso en parte la cuestión del aumento de los números en cuanto a denuncias, ¿no? Justamente se da en el marco de que están creados los espacios para poder absorber esas, digamos, en la medida que socialmente se empieza a problematizar un poco más, quizás no tanto como sería necesario, existen los lugares para la denuncia, eso va en aumento el número, pero sin duda, digamos, la denuncia, y la cual posibilita en muchos casos tomar medidas inmediatas para cesar una situación concreta de violencia, después queda en parte atrapado en esta cuestión burocrática donde no hay otras respuestas ulteriores. Estamos hablando ya en situaciones donde emerge la situación de violencia, donde digamos una situación como de crisis. Poco hay
en cuanto a todo lo previo, ¿no? Digamos, qué cosas se pueden trabajar para prevenir el hecho de llegar a una situación de violencia. Pienso en ese sentido que hay mucho por hacer con lo que es con relación a la educación para la paz, ¿no? Espacios de, no sé, de mediación, de trabajo en las escuelas, esto de poder hacer circular la palabra, veíamos esto de los informes, ¿no? El femicidio como punto límite, ¿no? De eliminación de la otredad, ¿no? De la eliminación del otro, ¿no? Cuando ya no te puedo controlar más, donde todas estas estrategias de dominación, subordinación fallaron, aparece la muerte como último acto, ¿no? Bueno, es también, digamos, poner únicamente el foco en esto, es dejar de lado o hacer sombra a todas las violencias cotidianas, ¿no? Que son las que posibilitan que se genere un entrampamiento, digamos, una complicidad que después desencadenan estas situaciones. Entonces, es importante destacar esta cuestión del femicidio como el caso límite, ¿no? Pero previo a esto tenemos muchas otras, y que son cotidianas, y que son naturalizadas, y que son de las que se dejan pasar, ¿sí? También tiene que ver con esto, esta cuestión de que lo más terrible que puede pasar es el femicidio, digamos, ¿no? Pero también, antes de eso, lo más terrible es que se pierde la libertad. Entonces, ante una relación de poder, digamos, el que es violentado perdió la libertad. Y eso es lo más terrible, digamos, ¿no? En esta cuestión de no poder salir de esa situación por encontrarse solo, por no saber dónde poder recurrir, por no tener a la mano, digamos, estos espacios, digamos, donde a lo mejor no son tan conocidos. Y el hecho de sentirse justamente solo es lo que lleva a que cada vez ese entrampamiento sea mayor y se va cerrando cada vez más. Entonces, creo que lo más terrible es esto, es la pérdida de libertad de poder elegir. Y uno no puede elegir si no tiene las herramientas, digamos. Y esas herramientas creo que es ahí donde, cuando hablaba de las políticas públicas que debe haber, y cuando planteaba esto del antes y el después, son estas políticas las que tienen que estar, para poder estar en libertad y poder vivir una vida sin violencia, digamos, claro, ¿no? Sí. Sí, la presencia, digamos, de mayores políticas haría evitar esto de tener una gran puerta de ingreso, claro, que conduce como a un pasillo, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que la ley lo que está marcando también, y esto es algo favorable, digamos, es que en otros momentos, otros años, hace varios años atrás, una exclusión podía llevar 15, 20 días, un mes. Hoy, una exclusión, el juez tiene máximo 72 horas para poder expedirse. Entonces, esto también hay que verlo como positivo. Que falta un montón, falta muchísimo, pero que estamos a lo mejor un poquitito mejor que un tiempo atrás, sí, y esto tiene que ver con la lucha que justamente muchas mujeres y muchos movimientos llevaron adelante, digamos. Las políticas aparecen porque justamente hay un movimiento, digamos, social. Entonces, no es solamente porque el Estado le parece que al Estado le conviene mucho más, digamos, tener, si uno lo pensara positivamente en esta cuestión de la prevención, y trabajar no desde la violencia, sino trabajar desde justamente los buenos tratos, digamos. Claramente. ¿No? O sea, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar luego de esta pausa con ustedes para seguir tratando este tema. Hay más espacios, pero también hay más casos, como decía la comisaria, así que hay que seguir charlando de violencia. Lo hacemos en un ratito. Nos metemos en el tramo final, aquí en De Buena Fuente, y un poco la intención es hablar sobre esto de las contradicciones. ¿Qué pasa con esto de un poco lo que veíamos? Hay provocación, la gente que va a denunciar después termina admitiendo y dice, no, pero es un buen padre. O reconocemos a un hombre violento, en este caso, por poner un ejemplo, decimos, pero si era bueno, me saludaba todos los días. ¿Qué pasa con esta situación? Yo creo que trayendo esta cuestión de la provocación, me parece provocadora la pregunta que hace Mirta, por ejemplo, ¿no? En esa pregunta que hace, decir, bueno, ¿qué hiciste vos para que te suceda esto? ¿No? Encubre un poco la situación de desamparo también que puede encontrar una mujer que socialmente encuentra esas preguntas también en el resto de la sociedad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hice como madre, como mujer? Digamos, ¿qué mandato social no estoy cumpliendo para merecer eso? Hay
una situación digamos, difícil de revertir, y también dentro de esos estereotipos que vamos construyendo, que se construyen y que sería buenísimo poder revisar, es la cuestión del hombre, ¿no? Estos mandatos maternos, paternos, no, podés encontrar, dicen, es un excelente padre, con los chicos es divino, pero se dan estas situaciones de violencia. Digamos, sin duda, digamos, la violencia atraviesa a toda la familia y es bueno poder revisar estos estereotipos que aparecen como mandatos sociales y que están totalmente enquistados, ¿no? Que no se revisan. Y la cuestión, vuelvo a insistir, esta cuestión de quizás del machismo como patrón, como directriz, digamos, es sostenido por todos, ¿no? Entonces, eso también es complejo en el sentido de todos, socialmente sostenido, ¿no? Y reproducido. Entonces, es ahí donde hay que apuntalar, que hay que revisar. No solamente es una cuestión, me parece, más sin negar todo el desarrollo del movimiento feminista y las luchas y conquistas que lograron y que hay que seguir avanzando, pero creo que el desafío es también incluir a los hombres en ese espacio, ¿no? No sé, por lo menos una opinión. Gabriela, ¿cómo se pelea contra esta contradicción? Con los casos que ustedes reciben y con estas respuestas que a veces también conocen sobre que existe una denuncia, pero después o se quita la denuncia o se trata de mitigar lo que en un principio se quiso decir cuando se fue agredida. En realidad, con mucho respeto. O sea, la idea es respetar la decisión de la víctima siempre. Nos pasa en muchas oportunidades que las víctimas hacen la denuncia, se genera todo un mecanismo, se inician los trámites judiciales y después desiste. Y bueno, y eso es entendible, y es entendible desde la psicología de la víctima. Las personas que son víctimas de violencia suelen creer en sus parejas, o sea, hay relaciones de afecto, como decía Raquel en su momento, y bueno, hay proyectos en común, hay hijos en común, y a veces cuesta entender que esta persona es mala o no es buena para la vida de ella. Cuesta, más allá de que por ahí esté limitada o esté maltratada, reciba golpes o la encierre o le limite su vida social, cuesta mucho entender y cuesta mucho aceptarlo. A veces se refugian en esta figura de que es un buen padre, de que económicamente no les falta nada, que bueno, que tienen una casa, pero que bueno, que cuando se enoja pasan determinadas cosas. Por ahí debe ser muy rápido, lo veo más también por el lado de Raquel, escuchar esto de, bueno, vino otra vez, ya le pegó varias veces y vuelve a hacer la denuncia, la retira. Esto de juzgar, ¿no? Que por ahí tenemos algunas personas y no nos damos cuenta que hay una serie de factores como los que decías vos y también la comisario, respecto a que hay una relación de afecto también ahí. Yo creo que las personas, los equipos que trabajamos con este tipo de problemática, ante todo tenemos que tener en consideración esto, que no somos quienes vamos a juzgar, no somos quienes para juzgar, y es previsible o es esperable que ojalá no se pueda reincidir o no se o no llegue a sacar la denuncia, digamos, como decimos, pero es algo posible, digamos, y con eso posible es con lo que uno tiene que trabajar. Me parece que nada justifica la violencia en esto de, bueno, cómo estas provocaciones que se pueden dar, nada, ninguna provocación, porque si ya hablamos de provocación estamos dando pie a que exista una violencia, digamos, ¿no? Y me parece que nada justifica una violencia. Me parece que tanto los equipos como los terceros, y en esto de los terceros es una figura importante también a tener en cuenta. Cuando hablábamos de que las personas se sienten solas y muchas veces no quieren denunciar por miedo, muchas veces un tercero puede denunciar, lo puede hacer sin su nombre, cubriendo su identidad, digamos, protegiendo su identidad. Y muchas veces esa denuncia de ese tercero, cuando la persona tiene que ir y decir, bueno, sí, continúo con esta denuncia, es lo que le posibilita poder hacer un corte, digamos, ¿no? Y esto es importante poder verlo también. Es una figura que tiene que ver con esta cuestión de la prevención también, si se quiere. Cuanto más realmente nos podamos involucrar en esta cuestión, en esta problemática, digamos, cuanto más sepamos acerca de esto, que puedo ir, denunciar, no dar mi nombre, estar protegida también, puedo ayudar.
yo recuerdo una situación que había salido en uno de los programas donde justamente la persona que estaba escuchando todo en una casa lindera no accedió a hacer nada por miedo. Y quizás si hubiese accedido a hacer algo, esa persona no hubiese fallecido. Entonces, estas cuestiones es importante también tenerlas en cuenta, que la figura del tercero está contemplada, digamos, y que también está contemplado esto de, bueno, proteger la identidad de esa persona. Sí, que la violencia es un problema de todos, de la sociedad en su conjunto, no es un problema de quienes la padecen o un problema exclusivo de mujeres, es un problema de la sociedad que, como decíamos antes, hay que apelar a otro tipo de comunicación y que a veces nos cuesta entenderlo, pero comunicaciones saludables. Esto que veníamos hablando desde el principio y creo que como... El buen trato, ¿no? Claro, como resumen de todo esto me parece que estaría bueno que todos empezáramos a pensar en esto desde lo cotidiano, desde cómo nos manejamos cada uno, desde nuestras propias violencias, empezar a revisar cómo pensamos, cómo nos movemos. Somos en general una sociedad violenta. Los argentinos tenemos muchas conductas violentas. En lugar de conciliar, agredimos. En lugar de hablar, atacamos. Entonces, bueno, esto tenemos que pensarlo también. Incluso esto del buen trato no quiere decir que no vamos a pensar todos iguales. O sea, podemos tener nuestras diferencias y justamente a partir de esas diferencias poder, que circule la palabra, que podamos ver, bueno, de qué manera, pero saludablemente. Hay que ir rompiendo estructuras, como decía acá Javier, porque digamos, si nosotros seguimos criando niños que se tengan que vestir de celeste y niñas que se tengan que vestir de rosado, digamos, a las mujeres no nos matan porque se le ocurrió a un loco, a las mujeres nos matan porque somos mujeres. Y eso es lo terrible de los femicidios y de la violencia de género. A Marcela Chocobar no la mataron porque se cruzó un loco, la mataron por travesti. Entonces esas son las estructuras que tenemos que ir rompiendo también como sociedad, pero yo invito a toda la gente que nos está escuchando, a organizarse también independientemente del Estado, porque también tenemos que empezar a pensar que no es una cuestión tampoco, nosotros desde el Partido Obrero no creemos que sea una cuestión de género, es una cuestión de clase. Nosotros creemos que tenemos que romper, digamos, con y como les había dicho hace un rato, nosotras vamos a lograr como clase trabajadora los derechos en la calle, luchando, y es así como, digamos, vamos a seguir luchando por los casos de femicidio, de travesticidio y por todos los derechos de la mujer. Sí, fundamentalmente creo que un poco cerrando ya lo que se ha dicho aquí en la mesa, empezar a reconocernos, obviamente diferentes, con distintas capacidades y obviamente en distintos géneros, y empezar a construir, ¿por qué no?, desde esas diferencias. E involucrarnos, porque ya hoy avanzamos con este programa de televisión, que comiencen a hablarse las cosas. Obviamente esto pasa a nivel nacional, internacional, es un flagelo el tema de la violencia, por lo menos lo estamos hablando. Queremos agradecer muchísimo a los testimonios que tuvimos en el informe. En las distintas partes del informe pertenecen a 2 mujeres que fueron víctimas de violencia de la Fundación Patagonia Viva y que hoy pueden contarlo y pueden tener una vida distinta. Por supuesto. Obviamente que el agradecimiento también es para la gente de la productora de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que por supuesto tiene en su responsabilidad la realización de este y otros productos, que invitamos a poder compartirlos y verlos y acceder a ellos a través de la página web www.contenidos.umpa.edu.ar. Bueno, en esta oportunidad participamos nosotros de este programa, si Dios quiere luego participarán otros conductores, pero lo que queremos es seguir con estas temáticas que nos preocupan a todos y de esta manera poder charlarlas y tratar de encontrar, aunque sea un consenso. Por supuesto que sí, nos encontramos en la próxima emisión y recuerden, el espíritu de este programa es que podamos tratar y trabajar diferentes temas y que usted acceda, por supuesto, a toda la información de buena fuente.